Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien los emite. Hola, soy Jaime Martínez Veloz, candidato al gobierno del Estado por el Partido de la Revolución Democrática. Estamos hoy con Pepe Avelar, con uno de esos personajes que yo sé que se acaba de decir su nombre completo, pero realmente aquí lo conocemos como el compa Veloz, pues. Candidato ahora al gobierno de Baja California por el Partido de la Revolución Democrática. Bienvenido, Jaime, ¿cómo estás? Así es, mi querido Pepe. Déjame decirte que eres el único personaje de esta región que ha estado 2 veces en Hoy con Pepe Avelar, lo cual me da mucho orgullo decirlo además. No, y además a mí me da mucho gusto venir aquí. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo te ha ido, Jaime? ¿Cómo te has sentido en la calle, recorriendo, ahora sí que desde una perspectiva de análisis, una perspectiva de conocimiento de las necesidades de la población durante toda esta campaña que ya estamos a punto de finiquitar? Pues yo creo que, mira, lo importante es ir siempre en forma paralela, ir viendo el análisis político que haces de la realidad, los elementos que te permitan tener un diagnóstico, pero al mismo tiempo eso no sirve de nada si no estás en la calle, si no estás en el territorio. Entonces, el estar en las colonias, en las comunidades, y en un lugar tan, pudiéramos decir, tan disímbolo. Yo digo que Baja California es un mundo donde caben muchos mundos. Así es. Entonces, tú un día estás en San Quintín con una problemática muy particular de ahí. Que no tiene nada que ver con el Valle de Mexicali. Así es. O con, incluso en Tijuana, estás en la tercera sección de la Obrera, o luego estás en la Cacho, o estás en la Revolución, o en la zona este. Y todas diferentes, ¿no? Dentro de una misma ciudad. Tecate tiene una magia muy especial. Mexicali, la zona urbana, tiene sus propias características. Es una sociedad pues estable, fraterna, que se conoce bastante. Mucho. Y que te permite pues niveles de convivencia, de discusión, de reflexión, de debate muy interesantes. Distintos. Entonces, y esa es una particularidad. A pesar de lo disímbolo, hay algo que sí los caracteriza a todos. La gran necesidad de ser escuchados por el gobierno. Hay una ausencia total del gobierno. Sea rico, pobre, de cualquier origen del país, hay una gran ausencia del gobierno. Y yo creo que tiene mucho que ver con estos enfrentamientos que uno tiene en el gobierno. No me refiero a la lucha, me refiero al tema de yo me enfrento al gobierno cuando saco las placas, yo me enfrento al gobierno cuando circulo por una calle con un problema, yo me enfrento al gobierno cuando estoy tramitando mi permiso de construcción de mi casa o de mi negocio. Y de repente pues se pierden muchas oportunidades en las que uno esperaría calidad en un servicio y pues no necesariamente lo tienes, ¿no? El papel del gobierno debe ser el de ser un facilitador de la vida pública. Y por ejemplo, yo digo aquí en Baja California, teniendo la tecnología que se tiene, siendo vecinos del país más poderoso del mundo, pues resulta que se nos dificulta hasta tramitar un acta de nacimiento. Qué increíble, ¿no? Nosotros, Increíble. te voy a decir una cosa, yo tengo un ejemplo que para mí vale mucho. Yo en el gobierno de Chiapas, en un lugar totalmente distinto, aquí, donde la tecnología es muy, pudiéramos decir, muy pequeña frente a la dimensión que tiene Baja California, logramos construir un programa que se llamaba Gobierno Express, donde digitalizamos la información, la mayoría de la información que se podía, y ahí se tramitaban actas de nacimiento. Eran 40 servicios, hasta las placas, la licencia de manejar. La gente directamente lo hacía. Sí, en el cajero, tú ibas ahí, incluso la licencia de manejar, podías, te la daban ahí, te tomaban la fotografía, si debías algo, pagabas, podías pagar con pesos o podías pagar con tarjeta, y eso es un diseño que hizo un grupo de 20 indígenas, 20 técnicos indígenas, que yo digo, si eso lo hicimos allá, donde hay tanta escasez de tecnología,
¿Qué es lo que ¿por no qué podemos lo estamos hacer? haciendo? Ahora, tú tienes mucha experiencia y creo que eso es lo principal que aportas, y corrígeme si en un momento no lo planteo de esta manera o correctamente. Tú aportas una experiencia de haber estado en gobiernos en Coahuila, haber estado en Chiapas, haber estado en Ciudad de México, haber experimentado profundamente Baja California con todo el trabajo que has hecho tanto como gobierno como activista social, y eso te da otra visión de lo que se puede hacer en un estado como este, ¿no? Claro. A ver, ¿por qué me quedé yo aquí? Porque es una decisión de vida, ¿no? Sí, claro, por Yo supuesto. allá pudiera estar en muchos lados. Yo me quedé aquí, primero, porque creo que comparto ese lugar donde se comparte a mayor plenitud una característica que quizá es intangible, pero es muy presente. Somos una sociedad pluricultural y una sociedad muy audaz. Así es. La audacia caracteriza a los bacalifornianos porque un día tomamos una determinación, irnos a otro lugar y dejar nuestros afectos, unos en mayores dificultades que en otros, Claro. pero dejar tus Y por afectos distintas razones y por distintas también. razones. Pero todos, de alguna manera, tomamos esa determinación. Y coincidimos aquí con otra lógica, ¿no? Entonces, ya eso te define un elemento de identidad que no se ve, que no lo palpas, que no... Que no está escrito en ningún lado. pero que lo percibes en la actitud ante la vida de la gente. Y por otro lado, al haber esa gran pluriculturalidad y venir de todos lados, pues se hace un intercambio sumamente interesante. Somos un México en chiquito, podríamos decir, que tenemos que coexistir, convivir y además teniendo a Estados Unidos del otro lado. Con las presiones que ello implica. Las presiones y todos los Y las oportunidades, temas. ¿no? Claro. Naturalmente nos da una serie de ventajas, pero tenemos que construir una relación. Somos una región binacional, en donde indudablemente mucho de lo que hacemos aquí tiene que ver con la posibilidad de que tengamos para influir los habitantes de la región con nuestros respectivos gobiernos, incluso. Por ejemplo, yo creo que se requiere, no quiero hablar de las particularidades, pero yo creo que se requiere un acuerdo binacional entre Estados Unidos y México, un nuevo acuerdo en materia de seguridad, por ejemplo. Y creo que los que pueden impulsar eso son los gobiernos de California y de Baja California, como coadyuvantes para que los respectivos gobiernos, en el marco de sus responsabilidades, hagan lo conducente. Ahora, de formación, tú eres arquitecto, has ejercido tu profesión desde el punto de vista académica, desde el punto de vista profesional, es decir, en la construcción, en el manejo del diseño, tanto urbano como de propiedades, edificios, pero por otra parte has enfocado tu vida a algo que me parece maravilloso, que tiene que ver con la parte de darte esa relación con la sociedad en forma permanente, ser activista social, ser activista indígena. ¿Cómo has manejado esta dualidad de tener por un lado, porque parecería que algunas profesiones decimos, no, nada más son para ciertos niveles y no te metes al otro tema? Tú lo has manejado muy bien esto. Lo que pasa es que creo que cuando yo decidí estudiar arquitectura, naturalmente la concepción que tenía era la del arquitecto tradicional. Que traía, así empezaste, vamos a decirlo. Yo me acuerdo que había un estereotipo del arquitecto de el hijo de María Félix, salía en un carro así. Ah, sí, de Enrique Álvarez Félix. Sí, y con sus planos y tal. Estás hablando hace muchos años. Sí, se salía de en una novela, ¿no? que sí, se metía con unos tubos, y sí, hace muchos años. Allá, bueno, ¿te acuerdas de aquella película de Los Caifanes? Que es una de las películas clásicas donde sale el hijo de María Félix también. Sí, cómo no. Pues es que desde chiquito lo tenía metido en un montón de cosas, pero bueno. Estábamos en la concepción del arquitecto. Yo tenía esa concepción, pero resulta que te metes a la arquitectura, entonces yo trabajaba como dibujante en Catastro del Estado. Y en Coahuila todavía. En Coahuila, en Saltillo. Y mi trabajo era hacer los planos de lotificación para las escrituras de la gente. Y después, como la gente iba así, era a montones iba la gente, me pedían que si no les podía ayudar a hacer proyectos para que ellos, en lugar de construir una hilera de cuartos, pudieran más o menos distribuir. Sí.
Entonces yo recuerdo que iba con mis planos a las colonias, a las reuniones que tenían los domingos, y había compañeros también muy radicales en términos revolucionarios, y decían, no, aquí lo que importa es la revolución o las casitas, y la gente le decía, no, a ver, estamos aquí unidos y organizados porque queremos nuestras casas. Claro. Entonces empecé ahí, sin querer, a empezar a involucrarme en otras cosas. Podríamos decir que casuísticamente. Pudiera ser, fue mi primer contacto pues, con ese tipo de movimientos. Luego, en la escuela, yo decía, a ver, en las distintas materias, en diseño estamos, por ejemplo, haciendo un diseño de un hospital. En construcción, una casa habitación. En instalaciones, un auditorio. Y yo decía, a ver, ¿por qué no hacemos el mismo diseño, el mismo edificio, y lo vemos en instalaciones, en construcción? Entonces me empezaron a decir, no, tú, los maestros, eso es comunismo, ¿no? Estás brillando. Sí, no. Empezamos a ver lo que era el famoso taller integral, donde si vemos la escuela, bueno, tenemos que ver la escuela en términos de diseño, de instalación, pero además conocer el tema educativo. Claro. No, y además tiene mucho que ver con la interacción con las comunidades, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de una escuela, pues se implanta dentro de una comunidad y a lo mejor esa comunidad tiene ciertas características de terreno, de espacio, de necesidades deportivas, que no para todos se puede ser igual, ¿no? Claro. Por ejemplo, mi tesis fue sobre una escuela secundaria por una colonia que se llama La Minita, en Saltillo. Eso sí me acuerdo que le puse hasta los murales, la firma del Che Guevara pero esa fue mi tesis para hacer renegar a mis maestros. ¿Qué tenías que dar? Salí a los 22 años. Ah, ya, bien joven, bien jovencito. Entonces, o sea, no reprobé ningún año. Terminaste en tiempo, vamos a decir. En tiempo, y disfruté mucho mi carrera, pero me metí mucho al tema del plan de estudios. Entonces, para entender, por ejemplo, la historia de la arquitectura, tuve que conocer materialismo histórico. Claro. Para conocer la ciudad, nosotros tradicionalmente los conocimientos que adquiríamos era de lo que llamaríamos el funcionalismo o la sociología burguesa. Pues. Claro. Y entendimos... De cómo están las actividades económicas y cómo se relacionan. Tuvimos que precisamente que conocer elementos de economía política. Yo estudié un año de economía, en la Escuela de Economía, para poder entender el fenómeno urbano. Si no tienes esos instrumentos, no puedes entender a la ciudad. Entonces, entonces me metí ahí. Yo quería irme a estudiar a la Sorbona, un doctorado en urbanismo. Fue mi sueño. La realidad era otra. Entonces me metí de lleno a estudiar a todos los urbanistas de aquel tiempo, a Loschkin, Topalov, Castells, François Choé. O sea, devoraba libros tratando de entender los conceptos. Y bueno, yo creo que en forma autodidacta pues aprendí bastante, pero luego me fui involucrando más y hasta venir a Tijuana. Bueno, y precisamente eso te quería preguntar, porque creo que lo que estás comentando es algo que implementaste muy bien siendo subdelegado de la Sedesol. ¿Sedesol se llama? Sí, Sedesol. Es que me confundí con esto de que le cambiamos de nombre a las secretarías. Llegas tú de subdelegado de Sedesol y yo creo que haces una implementación de algo que creo que en este momento necesitamos, que es el involucramiento de la sociedad en la solución de sus problemas. Creo que el éxito que tuviste en esa época tiene que ver con ello, porque no es posible que desliguemos las decisiones de gobierno de lo que la gente necesita, pero también de la participación de la sociedad, ¿no? Claro. Y en ese sentido creo que lo que tu trabajo en Sedesol pues fue precisamente articular a la sociedad para que participara. ¿Qué experiencia podemos rescatar que te haya encantado a ti, que has dicho, estoy cumpliendo con el trabajo para el que me trajeron acá, ¿no? Hay muchas satisfacciones personales. Por ejemplo, mira, ahorita fui a la colonia 3 de octubre. Hay muchas carencias, hay muchas cosas, pero, por ejemplo, si se hubiera ahí implementado los valores formales tradicionales, esa colonia no tendría energía eléctrica, por ejemplo. Dijeron, hasta que no esté regularizada, se van a meter los servicios. Pues todavía no está regularizada. Entonces nosotros, contraviniendo eso, o sea, es un ser humano el que vive ahí, que tiene derecho,
Y tenga que o no necesita tenga electricidad, que necesita agua, que necesita que recojan la basura, o sea, todos los servicios. ¿sí? Entonces, por ejemplo, experiencias que tengo aquí, padres, son en la colonia Libertad. Trabajamos juntos con la gente que ahí vive, y yo no sé si pavimentamos el 60% con un sistema, o 70% de las calles, con un sistema donde nosotros aportábamos el cemento, el concreto y la maquinaria. Y la gente ponía la cimbra, la mano de obra, el curacreto, las juntas plásticas, y además las aguas frescas, o te invitaban a comer. Entonces, Claro. a las 5:30 de la mañana estábamos esperando ahí las ollas de concreto, y así construimos un montón de Y eso de calles. hace comunidad, Jaime. Claro. Finalmente eso es lo que necesitamos, y creo que es lo más valioso lo que estás comentando. La gente dice, me solucionaron un problema, pero yo participé en él. Claro, se siente parte. Entonces, yo estoy convencido que esto, a ver, la organización y la participación comunitaria, ¿qué efectos te produce? Primero, potencializa la inversión. Un peso lo hace dos. Claro. Segundo, recuperas la identidad, conoces a tus vecinos. Y tercero, eso te coadyuva hasta la gobernabilidad. Claro. Yo recuerdo que estaban ahí algunos jóvenes de los barrios ahí medio no sé, tratando en las drogas, y llegaba la abuelita, les agarraba de la patilla y los ponía a agarrar la pala, ¿no? Claro, participa, ayuda. No seas huevón. Claro, claro. Y te aseguro que eso es más efectivo a que si le mandas un policía ahí Claro. Es que no es un tema de cuidar a la gente nada más, es un tema de hacerla, integrarla a las cosas que estás haciendo. Entonces yo creo que un poco mi tránsito por la academia, eso me ha ayudado a conceptualizar las cosas. Pero eso no hubiera servido de nada si no tengo un ejercicio práctico. De aplicación práctica. Y por otro lado también el trabajo administrativo, que a querer y no, tienes que pues saber de que hay parámetros, que hay que hacer reportes, que hay que ser escrupuloso en el manejo de los recursos. Entonces quizá esa simbiosis es lo que me permite rápidamente construir procesos de participación comunitaria, y es uno de mis... Si me pones a construir una empresa, yo diría ahí... Espérame, Ahí- necesito preguntar algunas cosas. Que no, te creo capaz, por supuesto. No, pero- sí, pero ahí tengo que aprender, ¿no? Pero en esto sí sé que tengo pues habilidad y capacidad, Claro. y posibilidad rápida de construir. Ahora, tú gran parte de tu vida profesional has estado ligado desde que fuiste diputado un par de veces, ¿no? Si no estoy mal, 2 veces diputado federal. Estuviste muy ligado trabajando para el gobierno de Chiapas, trabajando para el gobierno federal en la liga con la parte de las comunidades indígenas. No en el Estado, aunque finalmente terminaste aplicando esto en el Estado, porque tengo muchos amigos que están en la lucha por los derechos de las comunidades indígenas, porque lo hemos demostrado en muchísimas ocasiones en México, somos racistas, punto. O sea, los dejamos de lado, no queremos que se integren a la parte social, económica, si quieres, de clases sociales, que no me gusta mucho la palabra, pero bueno, para poder clasificar lo que está pasando. Y tú has estado muy metido en esa parte, y creo que es algo que a nivel de Estado se puede aportar mucho. Mira, y te voy a decir, he aprendido, primero, que cada pueblo es diferente, y que tienen cada quien sus aportaciones. Yo invitaría a quienes nos están viendo, que, por ejemplo, que pudieran conocer el Códice Mixteco. Es extraordinario. Yo me impresioné cuando lo vi, me regalaron un libro, y después me empecé a preguntar, son buenísimos ellos para las matemáticas y la física. Tienen una gran capacidad de abstracción. Al grado, te voy a decir que en el año 2015, la máquina, la computadora más rápida del mundo, no la más grande, pero la más rápida, o una de las más rápidas, se llama Tianyi 2, está en China. La coordinaba un núcleo de personalidades y de expertos, en donde al frente estaba un mixteco. O sea, la ese máquina más, la computadora más rápida del mundo. Entonces, por ejemplo, los mijes son muy buenos para la música y para las cuestiones jurídicas. Y así cada pueblo tiene sus propias particularidades. Particularidades, sí. Y la mera verdad, yo aprendo mucho de ellos, aprendo a escuchar, he aprendido a saber lo que vale la palabra. Todo ese tiempo que has estado en la parte política, ¿te arrepientes de algo que no hayas hecho, algo que hiciste? No.
De nada. Porque no serviría de nada. O sea, en términos objetivos. Bueno, podría ser un ejercicio bastante inútil, por supuesto. ¿Qué sí es lo que me ata? Es decir, esas experiencias me hacen que, bueno, no repita algunos errores que he cometido o que los minimice. Claro. Pero pues es evidente, primero, que reconoces que has cometido un sinnúmero de errores. Pero, por otro lado, son errores de método, de procedimiento, no son errores que hayan tenido que ver con alguna cuestión ni de principios, ni económica. Vivo en ese terreno muy tranquilo, tengo la conciencia muy tranquila, porque es fundamental que tú no pierdas algo, la autoridad moral para impulsar un proceso. Si no, ante los adversarios, por llamarlos de buena manera, que me he echado encima, porque también escoges tus batallas. O sea, yo he aprendido eso. No te puedes pelear con todo el mundo. Todo el mundo, claro. No, y aparte no tienes por qué pelearte, digo, al final son diferencias de opinión nada más, ¿no? Y si vas a hacer una batalla, pues tú la escoges. Claro. ¿Para qué te enfrentas a todo? Ahora, ¿cuáles considerarías que son tus cualidades principales para ser gobernador de este estado? Uno, la formación, la experiencia en la vida y en la política, creo que son fundamentales. Por ejemplo, ha habido gobernantes muy jóvenes que requerían todavía un proceso trecho de maduración. Sí. Yo creo que en este momento tengo 65 años y quiero tener la experiencia y la formación que me permite saber decir que sí o que no. Dos, tengo de alguna manera una capacidad de concertación que no es sencilla de asumir. De cómo sentar en la misma mesa a gente que a lo mejor en forma dispar pudiera considerarse enemigos, que no somos enemigos, simplemente son diferentes de opinión. Por ejemplo, yo creo que en este momento es necesario hacer un corte de caja, se requiere un nuevo pacto refundacional con la participación de todas las fuerzas. Y quiero tener la capacidad de concertar los esfuerzos para saber qué sí podemos rescatar del pasado, qué hay que desecharlo y construir un acuerdo para diseñar un Estado que nos permita tener mayores niveles de certidumbre. Okay. ¿Qué desventajas tengo? Bueno, en la política tradicional se han utilizado esquemas que muchas veces chocan con la formación que yo tengo, del barrio o de la vida. O sea, si alguien te descuenta por la espalda, pues no, la confianza no va a ser la misma. Creo tener una buena relación con aquellos empresarios que se dedican realmente a su tarea y no a hacer negocios con la política. O sea, no tengo nada contra que alguien sea empresario, al contrario. Hay que sea rico, eso es un tema que no tiene nada que ver con... El problema es cuando te aprovechas del gobierno para hacer negocios de carácter particular. O sea, ahí sí me cuesta dificultad, pero yo creo que también es una ventaja porque eso me permitiría pues impedir que hubiera negociaciones oscuras entre... Por ejemplo, esto de la 3 de 3 que nos piden a los candidatos, a mí me parece excelente. Y creo que pudiera ser también aplicada a los empresarios y les serviría porque, te voy a decir por qué, porque impediría que empresas patito que se crean al calor del gobernante que llega. Sí, bueno, muchos ejemplos tenemos. ¿Verdad? Entonces, tengo virtudes como tengo defectos. Y quizá sean más los defectos que yo tenga, pero me pidiste qué podía aportar y yo puedo aportar eso. Muy bien. No, es que la verdad es que luego de repente pensamos que votamos por una estructura, por un plan de gobierno, y la verdad es que votamos por una persona, que es básicamente lo que estamos intentando con estas charlas con los candidatos, es decir, son personas que tienen una forma de pensar, que tienen unas ideas, que tienen un esquema mental, que eso va a hacer que hagan o no un buen gobierno. Cuando menos yo lo creo sinceramente, ¿no? Totalmente. Ahorita te voy a decir otra cosa. Yo amo mucho mi libertad. Estoy convencido que no hay dinero en el mundo que me pueda comprar. Porque eso, si algo aspiro, es que a mis hijos nunca le puedan hablar mal de su padre. Entonces, y creo que eso me ha permitido estar en condiciones a veces sumamente difíciles. Pero al tener la conciencia tranquila y al saber que uno tiene
ante ante el espejo tú no te puedes mentir, ¿no? Sí, claro. O no debes, cuando menos, ¿no? O sea, hay gente que todavía Por se más que, autoengaña. por ¿no? más que quieras, no, pero pues, Eso es cierto, es que es cierto. O sea, al final hay un comparativo entre la gente. Y yo creo que el hombre o la mujer, cuando tiene la dimensión de sus limitaciones y sus alcances, ya fregó. Cuando menos deja de tener problemas innecesarios. No digo que deje de tener problemas, pero sí necesarios. Si tú dices, a ver, yo tengo estas limitaciones y por lo tanto me tengo que asesorar o apoyar en con esta otra persona, personas, claro. ya fregaste. Muy bien. Me encanta. Vamos a terminar el programa con esta frase. En sentirte bien, es que yo creo que no hay nada como sentirse bien con uno mismo. Yo creo que un punto bien importante, y lo acaba de comentar ahorita Jaime, es ver hacia adentro a las personas y participar, porque creo que es el gran problema que tenemos. Yo espero que mucha gente salga a votar el 2 de junio. Porque luego yo he escuchado que hay gente que, me imagino que lo escuchas todos los días, que vamos a votar hasta julio. No, vamos a votar en junio, y es una invitación a que, por supuesto, tengamos los elementos para elegir a la mejor persona. Y aquí tienen un gran elemento para ser el próximo gobernador del estado. Muchas gracias por acompañarnos hoy con Pepe Avelar.